Semper Regis, ad in Regis, vicare stabilis, obturat, et curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in manis, et in manis. Buenas noches, nuevamente estamos ante una emisión de nuestro programa Palabra de Honor. Vamos a tener de invitado al doctor José Cafferata Nores, que es un abogado especialista en Derecho Penal, ha sido vocal del Superior Tribunal de Justicia, un hombre prestigioso en el ámbito de su profesión, que nos va a hablar sobre el tema de la justicia, va a conversar con nosotros sobre el tema de la justicia. Primero va a hablar Prudencio, su editorial, va a continuar con el tema de centralismo, que lo va a desarrollar en varias etapas. Luego voy a hablar yo, haciendo un análisis sobre la batalla de Pavón y la proyección de la batalla en lo que ocurrió después y en lo que ocurre actualmente. Luego vamos a tener la entrevista con el doctor José Ignacio Cafferata Nores, que es una personalidad curiosa, porque es una persona que ha ocupado los más altos cargos en los tres poderes. El doctor Cafferata Nores ha sido ministro de Gobierno del Poder Ejecutivo, ha sido vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ha sido presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, luego ha sido diputado nacional. También es profesor titular en la cátedra de un tema en donde él es un referente internacional. Pero por si eso fuera poco, acaba de recibir un importantísimo premio que vamos a explicar en la entrevista, que ya le da a él una magnitud de orden internacional. Por último, en la columna habitual de la ciudad de Prudencio, vas a hablar sobre la ocupación del espacio público. Así es. Así que damos por comienzo entonces a la primera editorial. Muchas gracias. Como les adelantó Eduardo y ya les había dicho yo en mi última editorial, voy a seguir ocupándome del tema centralismo, del cual hablé ya la vez pasada, y les recuerdo un poco que en esa ocasión establecí la diferencia que a mi juicio existe entre el unitarismo y el centralismo, es decir, en el unitarismo el poder político está concentrado en el orden nacional, y las provincias no tienen un régimen autonómico como el sistema federal. Pero en el centralismo hay una especie de embudo donde los recursos de todo el país convergen en beneficio de la ciudad en donde está el poder político, que es lo que padece la Argentina. Les comenté también en forma muy sucinta cómo había sido la evolución histórica desde 1776, en que Carlos III coloca la capital del nuevo virreinato en el puerto. Luego el gran impulso que tuvo en 1810 el centralismo, lo que ocurrió en el siglo XIX a través de una casi perpetua guerra civil entre las provincias que querían instaurar una constitución de naturaleza federal y Buenos Aires que quería, en todo caso, o ninguna constitución, como durante la época de Rosas, o una constitución de carácter unitario. Luego lo que ocurrió en el siglo XX, cómo ha ido evolucionando y acentuándose progresivamente el centralismo, hasta llegar al día de hoy en que se ha convertido realmente en una tragedia. Y les comenté también cómo, a mi entender,
el centralismo es la causa por la cual el país ha sufrido otro tipo de problemas, como es, por ejemplo, la concentración hegemónica del poder. Porque cuando el poder, les decía, se concentra geográficamente, es muy fácil, dominando ese punto donde está concentrado, establecer un sistema en donde el poder ya no está repartido con criterios republicanos, sino que está concentrado en una mano o en un grupo pequeño. Ahora yo voy a ocuparme de algunos aspectos del centralismo. En esta ocasión vamos a hablar del tema del transporte, de las comunicaciones, ya del transporte marítimo, el transporte terráqueo y el transporte aéreo. En orden al transporte aéreo, que es el primero que voy a ocuparme, es bueno tener en cuenta que un país como el nuestro, de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, tiene concentrado en ese punto del mapa, en la capital de la República, prácticamente la gran mayoría del tráfico aerocomercial de la nación. Fíjense ustedes que las estadísticas no son muy actualizadas. Tenemos un informe de la empresa Aeropuertos 2000 del año 2012 que nos dice que en ese año se registró un tráfico en todo el país de 24,7 millones de personas, un tráfico aéreo, de los cuales el 71,7% lo hizo a través de las terminales de Ezeiza y Buenos Aires, y el resto es decir, apenas el 29% lo hizo a través del resto del territorio, de todos los demás 3 millones de kilómetros cuadrados que rodean esa ciudad. Es decir, una concentración monstruosa, que ni siquiera se explica por la concentración demográfica de la ciudad de Buenos Aires y su zona inmediata de influencia, ya que ahí alcanza el 43,8% del total del país. Esto comparado con el 71,7% realmente nos dice que además de la aberración de tener concentrado ahí el 43,8% de la población, el tráfico aéreo se concentra en una proporción casi el doble. Pero esto no es nada al lado de lo que ocurre con la empresa Aerolíneas Argentinas. Ustedes recuerdan que Aerolíneas Argentinas fue del Estado, se privatizó y luego hace algunos años, en el 2008, volvió a estatizarse. Y realmente se supone que si el Estado tiene una aerolínea, es decir, que está financiada con los recursos de todos los argentinos, tiene que propender precisamente a compensar ese desfasaje, esa aberración en la distribución geográfica, utilizando este recurso para integrar el país de manera más equilibrada. Y sin embargo es exactamente al revés. Por supuesto, la excusa para reestatizar las Aerolíneas Argentinas fue la falsedad de un proclamado rol estratégico para la integración nacional, regional e internacional del país. Esto es textual. Con eso se pretendió justificar la estatización, que además de aerolíneas incluye otras empresas como Austral, Optar, Jetpack y Aerohandling, dispuesta por la Ley 26466. Es una curiosa manera de integrar el país si uno tiene en cuenta que todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas, entiéndase bien, todos, de cabotaje y al exterior, tienen salida y regreso a la ciudad de Buenos Aires o al aeropuerto de Ezeiza. Hay una sola excepción. En estos últimos días se ha creado un vuelo que va de Iguazú a Rosario y de Rosario a Córdoba y vuelve a Rosario a Iguazú. Es decir, el único vuelo que hace muy pocos días se ha inaugurado, que no nace de Buenos Aires y muere en Buenos Aires. Por primera vez van a dormir aviones de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Iguazú y en el aeropuerto de Córdoba. Fíjense ustedes que en el caso de los vuelos al exterior, la excusa que se da para justificar esto es que los vuelos que parten de otras ciudades del país no son rentables porque la demanda es baja, lo cual está comprobado que es falso por el hecho de que aerolíneas privadas que no se pueden dar el lujo de tener déficit salen de Córdoba, por ejemplo, en el caso de LAN, el caso de TAM, el caso de GOL, etcétera, salen de la ciudad de Córdoba. Es decir, si lo hacen las privadas y no pierden plata con ello, no se entiende cómo Aerolíneas nos puede dar como excusa esa falta de rentabilidad. Que por otro lado, no es una cuestión que preocupe demasiado a quienes hoy administran la empresa. Hoy está en manos de un grupo de gente joven que pertenece a la agrupación de la Cámpora, que teóricamente al menos comanda el hijo de la Presidente,
Y si uno ve los números, se da cuenta de que no hay una preocupación grande por la rentabilidad de la empresa. Para decirlo rápidamente, en el 2010 el déficit llegó a 486 millones de dólares, que pagamos entre todos los argentinos, por supuesto, que ubicó a la empresa entre la tercera empresa aérea más deficitaria del mundo, precedida de Air India y de Kuwait Airways. E incluso desde julio del 2008 en que se reestatizó hasta febrero del 2013, las pérdidas sumaron 3.566 millones de dólares, lo que significa 3 veces el precio de toda la American Airlines y más que el precio de todo Air France. Es decir, podríamos haber comprado más que 4 compañías aéreas de primer nivel con lo que se ha perdido en esos años. Eso significa, por supuesto, los sueldos de los gerentes y del presidente de la empresa en dólares son extraordinarios y la pérdida que ha tenido durante los primeros 6 años ha sido de alrededor de 2.700.000 dólares diarios que todos los argentinos tenemos que pagar de nuestro bolsillo para que los vuelos lleguen de Buenos Aires y salgan de Buenos Aires. Es decir, realmente una verdadera estafa. Eso pasa con el transporte aéreo. Con el transporte terrestre la cosa no es mejor. Fíjense ustedes que los subsidios destinados al financiamiento del transporte público de pasajeros, realmente acá la distribución geográfica alcanza ribetes escandalosas. En 2011 el boleto de ómnibus urbano en Buenos Aires costaba entre $1.10 y $1.25, mientras que en Córdoba para esa misma fecha costaba $2.50. Y estas cifras que han evolucionado al ritmo de la inflación mantienen los mismos porcentajes, a punto tal que los subsidios que otorga el gobierno nacional realmente llegan a niveles escandalosos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de los subsidios para el transporte, exactamente entre 2004 y 2009, el financiamiento de los trenes subterráneos y ómnibus urbanos porteños insumió casi 21.000 millones de pesos. A lo que se agrega que en el año 2013 se fijó un tope de 1.362 millones mensuales, 1.362 millones mensuales, de los cuales el 71 han ido a Buenos Aires y a todo el resto del país el 29% restante, a todo el resto del país, entiéndase bien. Esto significa que los subsidios han tenido un porcentaje aproximadamente de 165 veces por cada porteño, equivalía a 165 cordobeses. Es decir, lo que se le daba a cada porteño el subsidio equivalía a 165 cordobeses. Es decir, un porteño vale para el Estado Nacional en este rubro lo que 165 cordobeses. Por supuesto, en el 10 de enero del 2013, el decreto 9 del año 13, del cual anoche se ha ocupado Jorge Lanata, destinó 546 millones de dólares de todos los argentinos para renovar la flota y las estaciones de las líneas Sarmiento y Mitre, que por supuesto sirven a la ciudad de Buenos Aires y a sus alrededores. Bueno, podríamos hablar además del tema de los puertos. Tenemos el puerto más caro del mundo, un puerto fluvial que hay que dragar todos los años a un costo millonario, cuando tenemos un litoral atlántico con puertos y radas naturales que no se está utilizando ni siquiera en un 5% de su capacidad. Todo esto es lo que está ocurriendo en materia de transporte. Vamos a ocuparnos en emisiones posteriores de otros aspectos en donde esta cuestión adquiere características tanto o más graves que las que acabo de exponer. Semper Regis, ad Regis, vitale te stabili. Semper Regis, ad Regis, vitale te. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. El doctor José Ignacio Caferata Nores ha sido nombrado recientemente profesor honorario de la Universidad de Santo Domingo. Eso equivale para el título cordobés a doctor honoris causa. Esta universidad es la universidad más antigua de América, entendiendo por América las tres Américas. El motivo de este nombramiento, según la explicación que se nos ha hecho, es porque el doctor Caferata Nores es considerado quizás el especialista más importante en el tema de código procesal penal que existe en América. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos conocemos desde chicos, así que hay una vieja relación. Somos compañeros de colegio, aunque Pepe iba 2 o 3 años arriba y era mucho mejor alumno. No te lo va a agradecer a eso. Bueno, Pepe, me parece que vamos a aprovechar tu presencia aquí para hablar de un tema que creo que a los argentinos nos preocupa mucho y a los cordobeses en particular, que es la situación de la justicia. Vos has sido un hombre de la justicia, has sido vocal del Superior Tribunal de Justicia y estás en el ámbito del derecho, de manera que queremos saber cómo ves vos este problema. Bueno, en realidad yo tengo la impresión de que hay como 2 o 3 cuestiones estructurales que se relacionan con la legitimidad pública que tiene que tener una administración de justicia. Y hay una realidad que no solamente es de Córdoba, sino que es una realidad de nuestro país, de muchos otros países, yo diría prácticamente de casi todo el mundo, ¿no? En donde existe una especie de distintas canales de comunicación entre lo que es el servicio de justicia y lo que es la gente. A mí me da la impresión que en esto, que es una idea, la que tengo solamente, pero que por ahí las ideas son buenas, habría que, graficándolo, a ver, que la justicia mire a los ojos a la gente y les diga, che, soy yo. Yo soy la justicia. Y yo quiero saber qué pensás vos de mí. Y yo quiero saber cómo hacer para que vos te enamores de mí, cuando en este momento me tenés conceptuado en el peor de los lugares. Y creo que esto es una responsabilidad de todos y fundamentalmente una responsabilidad de aquellos que de algún modo representan a los intereses de la justicia, a los organismos de la justicia. Y no solamente a nivel de jueces, sino a niveles de colegios de abogados. Y una buena articulación, yo supongo, sería vincularse con todas las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de alguna forma de la justicia, tomar contacto con todos los grupos que se quejan de la justicia, con los que se quejan como grupos y los que se quejan individualmente en notas periodísticas, en reportajes, porque si no me parece que no hay otra forma de que esta reconciliación se produzca. ¿A tu juicio esa iniciativa debería partir, por ejemplo, de una institución como la Asociación de Magistrados? Yo pienso que tendría así, algo que no sea institucional en orden a lo que es el dictado de los fallos. Y yo tengo como aval de lo que estoy diciendo un fenómeno muy particular que se ha logrado medir en la provincia de Córdoba, que como ustedes saben existe para los delitos más graves el juicio por jurados. O sea, un tribunal en donde simples ciudadanos, junto con jueces de carrera, con jueces técnicos, siendo más los ciudadanos que los jueces técnicos, dictan sentencia. ¿Córdoba es el primer caso que aplicó este sistema? Así es, Córdoba es el primer caso que aplicó este sistema. ¿Bajo qué ministro de gobierno? No sé si vos recuerdas. No, originariamente, en la época que yo ya no era ministro de gobierno, estaba en la Cámara de Diputados, se sancionó el código que habíamos auspiciado del Poder Ejecutivo
que tenía un sistema como este, pero en donde los particulares no eran más que los jueces. Esto fue evolucionando, la práctica fue dando buenos resultados y vuelve el año 95 a tomar impulso con una serie de cuestiones políticas del momento, vinculados con demandas de seguridad, bueno, pero en definitiva, lo real es que hay casi 400 juicios por jurado se han hecho en Córdoba. ¿Sería una garantía contra la corrupción el juicio por jurado? Espera, vamos por partes. Yo lo que digo que estos juicios por jurados han tratado casos emblemáticos de todo tipo, donde la sociedad tenía tomado partido con anticipación, no siempre han fallado de acuerdo a los humores de la sociedad o a los, impulsos de cierta prensa, y sin embargo no han sido criticados a nivel público, más allá de lo que puede ser el que perdió el juicio o que no sale satisfecho con la sentencia. Pero hemos podido comprobar, porque se ha hecho un estudio estadístico ya con la cantidad suficiente de juicios, en donde hay ciudadanos hay confianza en la justicia. Entonces yo digo, traslademos esta idea de que donde hay ciudadanos hay confianza en la justicia y tratemos de juntarlos, no para hacer un juicio y dictar una sentencia de condena o de absolución, sino para ver cuáles son las cosas que en este momento separan al ciudadano común del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y los ciudadanos que han actuado como jurados, han salido satisfechos del papel que les ha tocado jugar? Hay todo un trabajo que se hace muy bien a nivel de jurados, tanto para la selección como para las evaluaciones posteriores, y los ciudadanos en general que entran con un concepto de la justicia, como tienen todos, luego de ver cómo se trabaja, de ver la seriedad, que en muchos casos se desenvuelve, de tener la responsabilidad de estar juzgando sobre cuántos años o no puede ir preso otro ciudadano como ellos, terminan en la encuesta en una altísima proporción, dando una respuesta muy favorable a la justicia. Es decir, dicen, yo creía que esto era una porquería, era un acomodo. Ahora me doy cuenta de que acá las cosas hay que manejarlas con otro criterio y he adquirido un respeto que antes no tenía, dicho esto muy en síntesis. Sobre la corrupción. Indudablemente que un jurado compuesto por ciudadanos es una garantía mayor frente a los delitos que pueden juzgarse como delitos del poder, por la independencia que se supone tienen los ciudadanos. Donde sí advertimos alguna falla es que los jurados juzgan acusaciones y donde hay alguna lentitud y complicaciones es en la producción de las acusaciones. O sea, en el proceso previo. En el proceso previo. Hasta ahora hemos tenido algunos casos menores de juzgamiento de funcionarios o de empleados públicos por cuestiones menores de poca trascendencia pública. Sí hemos tenido, hay un caso que ya se juzgó sobre un fiscal que fue acusado de exigir coimas, y en este momento hay otro que está también en marcha, muy en boga. Bueno, yo creo que son procesos, porque decía Soler, todo lo que saben de esto saben quién fue Soler, decía, la justicia perfecta no es de acá, es de allá, decía. Exacto. Acá hay que conformarse con lo que podemos hacer con la mayor buena fe. Vamos a cortar un segundito porque tenemos un espacio publicitario y volvemos luego para abordar el mismo tema. Bueno, gracias. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Moresi Allende y Báñez Padilla. Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende y Báñez Padilla. Sempre
Recuerdo que cuando yo era joven mi madre decía, las dos mejores conferencistas de Córdoba son Lila Perrén de Velasco y Teresita Nores de Caferata. Se ve que los genios se transmiten, Pepe. Y ahora te voy a hacer, vos decís, quiero que me hagan las preguntas. Te voy a hacer la pregunta que para mí es la más importante de todas. Para que haya independencia en el Poder Judicial, no pueden ser los jueces y los fiscales nombrados por el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. ¿No hay otro sistema en algún país del mundo que supla esta dependencia? Bueno, este es un problema, digamos, que se arrastra junto con la historia del Poder Judicial y que tiene una serie de variantes. Frente a la desconfianza en los poderes políticos, aparecen los consejos de la magistratura, que son herramientas que en algunos países designan a los jueces, en otros países seleccionan, como es el caso nuestro en el orden nacional y como también ocurre en el orden provincial. También fue pionera Córdoba en eso, ¿no? Sí, la primera, yo creo que vos estuviste ahí en... Sí, no era Consejo de la Magistratura, sino era una comisión asesora, sí. Pero había una calificación y un orden. Ahora, si el Consejo de la Magistratura está gobernado por el poder político, estamos en las mismas. Por eso yo digo que es difícil. Tampoco podés dejar que, digamos, una suerte de hermafroditismo institucional, entre comillas, que los jueces se nombren entre ellos. Un grupo de notables muy grande. Bueno, yo te diría que uno tiene que mirar un poco cuál es el verdadero problema. Porque para situaciones ordinarias es fácil seleccionar. El problema es cómo seleccionar gente para situaciones extraordinarias, donde tomar una decisión importa muchas veces para los jueces, no solamente peligros físicos de su familia, sino condenarse ellos si absuelven o buscar su propia absolución pública condenando. Fíjense que para ir a la Luna tenemos simuladores. Entonces vos mandás a la Luna el astronauta que pasó los simuladores, que pasó las situaciones límites y que sabe de antemano quien lo manda cuál es la reacción frente a la situación límite que tiene este astronauta. Eso no se puede hacer en materia de jueces. Entonces es una materia que a mí me parece que va a estar como siempre pendiente y tiene una serie de particularidades. Este sistema de designación desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de lo que es la representatividad, los países son diferentes. Yo te diría que los consejos de la magistratura, donde yo los he visto funcionar en América, todos terminan con las mismas críticas que vos les estás haciendo al que funciona en el orden nacional. ¿Todos ellos están manejados por el poder político? Terminan de alguna forma, el poder político se las ingenia para influir decisivamente en los nombres que se seleccionan. Esto en casi toda América. Yo diría que en realidad es un fracaso de instituciones que se importan, porque haciendo algo que a lo mejor es más difícil de entender, los jueces en nuestro país son superpoderosos. ¿Por qué? Porque cualquier juez, un parlamento dicta una ley y le dice, no la aplico, es inconstitucional. Y chao. Un ejecutivo dicta un decreto y un juez cualquiera le dice, no lo aplico, porque es inconstitucional. Este poder de declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes solamente lo tienen algunos sistemas. En donde nacieron los consejos de la magistratura es en los lugares donde los jueces no tienen este poder, donde solamente pueden aplicar la ley. Y si creen que es inconstitucional, tienen que abstenerse, fallar el caso, mandar a un tribunal constitucional para que el Tribunal Constitucional resuelva si esa norma es constitucional o no. ¿A vos te gusta más ese sistema? No, ¿y sabes quién nombra los tribunales constitucionales? El Ejecutivo. Claro. Claro. Entonces, es como un problema, digamos, que es genéricamente, para mí no hay una pauta de solución, ¿no? Y yo te diría, por ejemplo, lugares como Estados Unidos, en donde hay un sistema de selección como el que hay en la Argentina, sin consejo de la magistratura. Te nombra el Ejecutivo con acuerdo previo de los órganos legislativos. Hay un concepto de los jueces técnicos que es, bueno, bastante bueno en el sentido de su honorabilidad y cumplen un poco aquello que decían los constituyentes americanos. Decían, bueno, es cierto, cuando lo nombras puede pertenecer al partido gobernante, pero duran toda la vida, va a ir cambiando el signo político, va a ir rotando, entonces estos jueces van a dejar
de depender de quien los nombró, era una explicación que daba Jefferson, Sí, me si parece. hay alternancia. Sí, Si sí. hay alternancia. O al contrario, cuando Allá la- gobierna la oposición se va a volver, se va a volver más riguroso con respecto al poder. En cambio, cuando gobiernan los que son de su propio partido va a ser más condescendiente. Siempre esa dependencia va a ser un obstáculo para la administración de justicia. Yo creo que lo que dice Eduardo me parece que podría ser interesante, es decir, un consejo de la magistratura que tenga facultades para designar, pero conformado por gente que realmente no ofrezca ninguna duda a la opinión pública. Es decir, profesores de derecho, gente que ya está más allá del bien y el mal, que no tiene en ese momento por lo menos una militancia partidaria manifiesta. Eso podría, a mi juicio, darle un poco mayor transparencia y una imagen más aceptable por parte de la opinión pública. Sí, yo creo que es parte todo de los procesos de maduración de las instituciones que todavía me parece que están lejos de haber llegado a una adultez. En Argentina siguen nuestras instituciones adolescentes y por ahí algunas instituciones parecen cada vez más infantiles. Digo en el sentido de la falta de maduración, de la falta de asumir un rol en un país donde poco a poco no nos asombra casi nada, ¿no? A nivel institucional. No nos asombran las cosas que pasan, y bueno, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, bueno, y pasó el tema y vino otro y las cosas ocurren. Yo creo que es un problema central, pero como todos los problemas centrales, el tema de la independencia de los jueces en orden al nombramiento es un problema de muy difícil solución y no le he encontrado todavía, no le he encontrado la solución total ninguno. En Estados Unidos, vuelvo con esto, en realidad no se discute si son afines a las instancias del poder político como tal, porque otros estados, lo mismo que Estados Unidos, tienen un sistema de administración del poder en donde los políticos ocupan un lugarcito, pero para abajo está todo armado como desde antes, como de carrera. Allá lo que se discute es la ideología, o sea, si esto que sube tienen una ideología pro capital o pro gente, exacto, una ideología pro guerra o pro paz. Estas son las cosas que un poco marcan la discusión de la independencia, pero una independencia ideológica, ¿sí? No una bueno, independencia... Pepe, nos queda 1 minuto y medio. Última pregunta o último tema. ¿Por qué la justicia demora tanto? Justicia que tarda, ni juzga ni guarda. ¿No puede hacerse un sistema que sea más rápido? Esto también es un tema que lo arrastra la justicia desde la época en que vos estás trayendo este refrán. Yo la impresión que tengo es que es uno de los problemas más serios que tenemos y está relacionado no con los abogados, porque todos los jueces te dicen, no, porque los abogados demoran con chicanas. No. A ver, un abogado tiene 3 días para hacer una apelación y los tribunales tienen teóricamente 5 para resolver, o 1 mes para resolver según el caso. Con una diferencia, que si vos no le metés a la apelación en 3 días, no podés apelar. En cambio, los jueces pueden resolver a los 5, a los 30, a los 50, a los 80. ¿Por qué? Bueno, porque las leyes procesales están establecidas, y no está mal que estén establecidas así, tratando de darle prioridad a los intereses generales que se supone manejan los jueces que los intereses particulares que manejan las partes. Tampoco se le ha encontrado en muchos lugares la solución, a pesar de que hay una gran cantidad de herramientas de solución. Vos fíjate en el caso penal. En el caso penal existe lo que se llama el juicio abreviado, que es parecido a un sistema americano donde las condenas se pactan. Aquí es muy distinto porque no hay posibilidad de escaparse de los límites, de los mínimos y de los máximos, no tenés posibilidad de que te perdonen delitos. Pero hoy, casi el 70% de las condenas penales se dictan mediante juicio abreviado. Y sin embargo, sigue demorada la justicia en donde no hay presos o no hay intereses económicos o víctimas de algunos delitos especiales de por medio. Bueno, que es una cuestión en penal, tengo más o menos una serie de respuestas. Bueno, pero se nos ha acabado el tiempo, nos ponen la musiquita. Pepe, muchísimas gracias por tu generosidad de haber venido. Gracias a ustedes. Me he sentido, no sé, Prudencio, vos, estar entrevistándolo a Vélez Arfield. Sí. Idéntico. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Yo te voy a hablar de una presunción, Prudencio. No tengo pruebas, no tengo comprobantes. Te voy a hablar de una presunción. A veces uno ve el humo y puede decir, detrás de esa colina hay fuego. Yo creo que el arreglo con los fondos buitres, la presidenta de la República y el ministro de Economía lo boicotearon. Hay una sospecha firme de que deliberadamente han querido que se llegue al default. Y habría 3 razones para ello. A saber. La primera razón, que se sospecha que puede haber incluso gente vinculada al poder que tiene fondos de holdouts. Con lo cual, el default lo que haría es consolidar la situación de estos fondos y, en definitiva, lograr después, a través de un acuerdo posterior, un beneficio mayor. La segunda, que han contratado esas mismas personas un seguro de default. De hecho, ha habido muchos seguros de default que han aparecido ahora. No se sabe quiénes son los tenedores. Entonces, al cobrar un seguro, habría un doble beneficio. Y la tercera, que han notado que ha habido un cierto aumento en la popularidad del gobierno desde que ha asumido esta posición aparentemente patriótica de vestirse con la bandera, simular Exacto. que esto es algo así como una nueva gesta de Malvinas y, bueno, mostrarse con este patrioterismo medio cerril y nacionalista. Yo te voy a dar una cuarta. Yo creo que la situación socioeconómica argentina está en un punto que la gente no imagina lo que es, de desastre. Y ellos han encontrado, con este tema, con esta pelea, con un malo de afuera, han encontrado una causa a quien achacarle todos los problemas que se van a ir desencadenando de ahora en adelante. Sí, cuando la gente empieza a sufrirlos, creo que va a empezar a abrir los ojos de lo que realmente ha pasado, porque la inflación, la desocupación, la inseguridad, la corrupción no son consecuencias de los buitres ni de Griesa, sino que vienen de antes. Vienen de antes. Palabra de honor. Semper Regis, Ante Regis, Vitale te stabilis. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Semper Regis, Ante Regis, Vitale te stabilis. Tum obturat, et tum curat, ludum et vit. Semper Regis, Ante Regis, Vitale te. En una editorial anterior, Prudencio habló de centralismo y hoy lo siguió. Y entonces mencionó la batalla de Pavón. Yo voy a continuar con esa idea, pero para hablar de Pavón tengo que hablar primero de Cepeda. Y para hablar de Cepeda tengo que hablar de Caseros. Y para hablar de Caseros tengo que hablar de Rosas y de Urquiza. Hablar de Rosas es muy difícil, porque la mitad de la biblioteca está de un lado y la mitad de la biblioteca está del otro lado. Hablar de Urquiza es casi imposible, porque el 80% de la biblioteca está en contra de Urquiza, a pesar de que este hombre público es una de las personas
que generó uno de los beneficios más grandes a nuestra nación, por lo que hizo y por lo que no hizo. ¿Qué se le achaca a Urquiza? A Urquiza los revisionistas le achacan que lo sacó a Rosas. A Urquiza los unitarios le achacan que atacó a Buenos Aires. A Urquiza los gobernadores de provincia le achacan que dejó solo y traicionó al federalismo y se acabó el federalismo en la Argentina. A Urquiza le achacan las personas, los ortodoxos, que él veía más los negocios que la política. A Urquiza le achacan los nacionalistas que nunca hubiese ido Mitre a la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, sin un guiño que efectivamente le dio Urquiza. A Urquiza le achacan los socialistas que la Constitución del 53 es demasiado liberal. Sin embargo, Urquiza, cuando venció en Pavón, no invadió Buenos Aires. Lo que hizo Urquiza es llamar a un acuerdo nacional y en muy pocos meses, un año y pico, consiguió lo que todos los otros gobiernos anteriores no habían conseguido en 43 años, de 1810 a 1853. Y eso es lo que hizo Urquiza. Después vino Cepeda. ¿Por qué Cepeda? Porque Buenos Aires se salió de la Confederación y hubo una confrontación. Ganó Urquiza en Cepeda. Y luego de Cepeda tampoco invadió Buenos Aires. Le invitó de nuevo a Buenos Aires. Hasta modificó la Constitución. Pero Buenos Aires se retiró nuevamente. Y entonces vino Pavón. Y en medio de la batalla de Pavón, Urquiza deja el campo de batalla. Y le deja la batalla que iba ganando y el manejo de la República a un general Mitre que no podía entender lo que estaba mirando. ¿Por qué justo José de Urquiza abandonó Pavón? Es uno de los enigmas de la historia. Hay varias explicaciones. Yo las voy a dar. Primera explicación. El general Urquiza tenía una afección, creo que era un cólico hepático, que lo tenía muy molesto y no podía pensar con tranquilidad. Segunda explicación. El general Urquiza recibió la noche anterior la visita del ministro plenipotenciario inglés y le dijo: a Gran Bretaña lo que le interesa es el comercio con Buenos Aires, no la relación con las provincias. Tercera explicación. La infantería porteña había establecido una cuña en el centro del frente militar de Urquiza y Urquiza había perdido relación con los oficiales del otro flanco y se molestó por eso. Cuarta explicación. Urquiza no iba ganando en Pavón y entonces se retiró para preservar la caballería entrerriana. Dejemos de lado la única porque para mí es inadmisible. Urquiza no solo iba ganando en Pavón, Urquiza tenía una caballería de 11.000 efectivos contra 6.000 de la de Buenos Aires. Urquiza era un estratega, podía cambiar de escenario cuantas veces quisiera. Todas las otras explicaciones yo las acepto, pero le agrego una razón que fue la razón fundamental. Urquiza se había dado cuenta que no podía haber organización nacional sin la participación de la ciudad, estado, puerto, provincia de Buenos Aires, y ante este pequeño inconveniente tomó esa decisión y se retiró. Pero estableció un pacto con Mitre, tácito o secreto, no lo sé, porque si fue secreto no lo sabemos por tal motivo, y si fue tácito no se dijo, pero se cumplió. Podemos analizar lo que ocurrió. Urquiza le dijo, o le puede haber dicho a Mitre: yo me quedo en Entre Ríos con mi caballería, no voy a participar de la conducción de la nación, pero usted respeta la Constitución. Y Mitre le puede haber contestado: yo voy a mandar mis generales, antes los famosos coroneles de Mitre, a que las provincias acaten, y cuando las provincias se hagan liberales, entonces voy a respetar a rajatabla la Constitución. Y así lo hizo, a tal extremo que entregó el gobierno a una persona que era, primero, provinciano, segundo, civil, y tercero, ni siquiera tenía partido político, Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Mitre le entrega el gobierno a Sarmiento, empieza a rodar la magia de la República Democrática.
¿Por qué le entrega Mitre el gobierno a Sarmiento? Y con esto voy terminando. Cuando luego del asesinato de Urquiza, Mitre participa en todas las revueltas y en todas las revoluciones que hay, sin éxito, gracias a Dios, porque estaba vigilante Urquiza cuidando el ideario de la República Democrática. Eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los custodios del ideario de la República Democrática y cuando nuestros gobernantes no lo cumplen, tenemos que ejercer nuestra presión. ¿Quiénes? Los factores de opinión, políticos, empresarios, intelectuales, profesores, cámaras, asociaciones sin fines de grupo, etc. Cuando un gobernante quiera robar, quiera mentir, no sea idóneo, quiera aplicar nepotismo o quiera perpetuarse en el cargo, los factores de opinión que son estas instituciones que he nombrado, tienen que ser la reserva de la República que se opongan o lo impidan, porque si no vamos a vivir lo que hemos vivido estos últimos 10 años. Palabra de honor. La ocupación del espacio público en la ciudad. Un problema serio para Córdoba. En Córdoba la anarquía se ha enseñoreado, no se cumplen las leyes, las ordenanzas son letra muerta y realmente el espacio público está a veces ocupado en forma absolutamente caprichosa y arbitraria por quien quiere valerse de él sin que se le aplique ningún tipo de límite. Vamos a ver las distintas formas de ocupar el espacio público de manera incorrecta, es decir, en forma particular perjudicando al conjunto, a través de varias fotografías que voy a ir mostrando. Señor director, empezamos por la primera. Los vendedores en la calle, por ejemplo, cualquier tipo de producto. Anteojos, la que sigue nos muestra otro que vende discos, otro más que vende discos también en otro lugar del centro, el frente de la legislatura, miren ustedes, nada menos que frente al Palacio Legislativo. Ropa, tenemos en la peatonal un montón de roperos móviles con ruedas que venden ropa. Dicen que algunos de ellos están autorizados. Realmente me sorprende enormemente porque no veo por qué ocurre esto. En la Plaza San Martín, ven esta imagen, hay momentos en que está toda la calle Rosario de Santa Fe cubierta con vendedores de ropa. Otra, que una especie de solución, nos vamos a detener un minuto en esta foto, es haberles consentido en forma realmente increíble que el Parque Las Heras se convierte en una especie de mercado persa y un parque que se supone que es un espacio público destinado a la tranquilidad de la gente, al paseo de las familias, a la búsqueda de la paz y de la tranquilidad, se ha convertido en algo realmente espantoso. Vayan en algún momento por ahí, la foto se los ilustra y van a ver. Otros venden juguetes, como este señor. Otros venden frutas en las esquinas, y esto lo vemos, por ejemplo, en Nueva Córdoba, lo vemos en el centro, lo vemos en distintos lugares de la ciudad, sin ningún control bromatológico, por supuesto, no sabemos qué estamos comprando. Algunos han llegado al extremo de instalar puestos de venta de choripán, con todo lo que ello significa, del humo, de la preparación, en fin, y la imagen incluso que la ciudad da a los visitantes, que realmente es deprimente. Pero yo me ocupé en el primer programa de la situación en la manzana jesuítica. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la manzana jesuítica, ese es el caso del choripán, miren ustedes, el humo, de la columna de humo que está invadiendo un espacio importante de la ciudad que es precisamente el Patio Olmos, la puerta del Patio Olmos. En la manzana jesuítica, que ya lo mostré en otra ocasión, no es una excepción. Los vendedores, por ejemplo, de frutas, los tenemos ahí en la calle Caseros, tenemos también puestos autorizados por la municipalidad de venta de artesanías sobre la misma calle Caseros, o en la calle Trejo, frente a la compañía también, están autorizados por la municipalidad en un entorno que debería estar preservado porque es la manzana más importante de la República, la única que está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Algunos han utilizado el espacio público para cometer realmente actos de inmundicia, como por ejemplo esta foto que nos muestra la plaza del Monumento a Malvinas, la plaza de la Intendencia, en donde se ve que ha habido algunas celebraciones de alguna graduación. Por favor, la siguiente, señor. Esta es la otra foto de esta. Muestra, miren cómo han dejado la plaza de la Intendencia en el frente al Monumento a Malvinas, donde ahí hay una mezcla rara de huevos, de harina y de vallas, a ver qué otras cosas más. Y además otras ocupaciones que son de grupos que se apropian, por ejemplo, como en este caso, en la calle Trejo, frente al monumento al fundador de la ciudad, hay un grupo de militares que cada 2 o 3 días se apropian del espacio para hacer sus propias publicidades y propaganda. Vemos esta foto y la siguiente, nos ilustra hasta qué punto el espacio ha pasado a ser de ellos, se han apropiado, ya no es de los peatones y de los vecinos. A veces no me interesa qué es lo que dicen ni qué propician, no está en discusión si lo que dicen es bueno y vale la pena apoyarlo. La ocupación indebida del espacio es lo que no se debe permitir. Y lo mismo en el caso siguiente, las agrupaciones de derechos humanos que han convertido la única calle colonial que queda en la ciudad, que es la que va entre la Corte de Santa Catalina, entre el Cabildo y la Catedral, y la llenan de fotos de personas desaparecidas durante el gobierno militar que me merecen todo el respeto, pero que no es el lugar adecuado, el centro histórico de la ciudad y, repito, la única calle colonial que queda. La foto siguiente muestra también desde otra óptica la misma escena. Pero claro, si la propia municipalidad hace ocupaciones que realmente uno no entiende, ¿para qué están las plazas y los lugares públicos? ¿Para instalar carpas? ¿O para que los vecinos puedan ir, como decía recién con respecto al Parque Las Heras, a pasear con sus hijos, a sentarse tranquilos los fines de semana? No, aquí la municipalidad instala carpas. En el complejo Obispo Mercadillo, 2 carpas. La que sigue en la Plaza Vélez Arfiel, también una carpa, ya no es la municipalidad, pero autorizada, supongo, por ella, porque no creo que una empresa privada vaya a hacer eso sin que la municipalidad lo autorice. En una palabra, el espacio público ya no está disponible para el uso de los ciudadanos, sino que es ocupada de manera absolutamente arbitraria y absolutamente ilegal en la mayoría de los casos por gente que, como no hay ninguna sanción, se siente con derecho a usarla en beneficio propio. Creo que el señor intendente debería tomar cartas en el asunto y defendernos. Ha hecho una peatonal nueva en la calle San Martín de Colón hacia el norte, pero lamentablemente sigue habiendo allí vendedores ambulantes. Me dice que algunos están autorizados porque son discapacitados. Y yo no tengo nada en contra de que a los discapacitados se los ayude a poder trabajar y ganarse la vida, pero me pregunto, ¿no está también presente y debe ser tenido en cuenta aquel principio de igualdad ante la ley? Si está mal vender en la calle, ¿por qué a algunos le vamos a permitir y a otros no? Yo creo que es algo para la reflexión. Habrá que buscar una manera distinta de ayudar a esta gente y no dándole una licencia para hacer algo que a los demás les está impedido. Semper Regis, ad Regis, vitale te stabilis. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Semper Regis, ad Regis, vitale te. Creo que lo que nos ha dicho el doctor Caferata con respecto a la justicia es para reflexionar. Realmente esta especie de divorcio entre la justicia y la opinión pública es preocupante, este desprestigio del poder más importante, porque es el único que puede llegar a controlar a los otros dos y es la última instancia en la defensa de los derechos del ciudadano. Me preocupa mucho. Y me parece que esto se inserta dentro de la crisis de los valores republicanos de la cual hemos hablado vos y yo más de una vez. Porque yo creo que esto
es un reflejo más del deterioro que la conciencia republicana ha sufrido en la Argentina. Todas las instituciones de la República están en crisis y el Poder Judicial lamentablemente no es una excepción. Así es, y esto depende ahora de los formadores de opinión. Los formadores de opinión tenemos, y me incluyo porque este programa forma opinión o pretende formar, tenemos que estudiar este tema. Nadie lo puede decidir unilateralmente. Yo dejo una idea que ya la dije en la mesa. Si los jueces y fiscales son nombrados por un poder ejecutivo que se sale de las normas en estas repúblicas incipientes, no vamos a tener justicia independiente. Busquemos algún sistema para que el nombramiento de los jueces sea independiente del poder ejecutivo y el poder legislativo. Concuerdo totalmente con eso, Eduardo. Sigamos insistiendo entonces. Pero busquémoslo entre todos, estudiémoslo entre todos. No que venga un iluminado y lo ponga entre gallos y medio loche. Probablemente el iluminado va a querer él manejar las cosas. Y ese es el error, eso no es la República. Así es. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Elfin manis, rota